La cazuela ni siquiera se había enfriado. Recuerdo ese detalle porque estaba muy orgullosa de ella. Papas peladas a mano, crema del mercado de Willow Street, horneadas a fuego lento en el mismo plato que usaba mi abuela. Todavía recuerdo la forma de los bordes marrones que se curvaban en las esquinas, justo como a ella le gustaba. Fue mi primera cena en la casa que compré. No alquilada, ni prestada, ni una herencia de la idea de otro de donde pertenecía. Ahorré durante 5 años, recorté todo lo que me sobraba, me preparé mi propio almuerzo durante 2 ascensos. Hice todo bien, con discreción y cuidado. Y ahora, estaba hospedando a las mismas personas que siempre dudaron de mi capacidad. Mis padres debían venir a las 6. Puse la mesa con servilletas de tela y los platos que había comprado en liquidación en una pequeña tienda de antigüedades a las afueras de Corvallis, los azules con pajaritos pintados a mano en el borde. Cada asiento tenía una tarjeta con el nombre, sencilla, impresa en cartulina y plastificada en el trabajo durante mi descanso. Coloqué a papá a la cabecera, a mamá a su derecha y a Mara, mi hermana mayor, frente a mí, como si fuera una tregua tenue que había concertado tras una guerra que nunca declaramos. Incluso encendí velas, de canela y pino, lo justo para que el lugar se sintiera como un hogar, no como una sala de exposiciones. A las 6:20, ya lo había revisado todo 3 veces. El asado reposaba, la ensalada estaba crujiente y mi falda, que casi nunca usaba, estaba recién hecha al vapor. Recuerdo haberla alisado más de una vez, como hacen las manos nerviosas cuando no queda nada más que arreglar. A las 6:32, afuera, crujieron las llantas sobre la grava. Mi corazón se aceleró un poco. La primera en entrar fue Mara. No tocó, solo abrió la puerta y dijo, «Huele a comida», sin mirarme. Llevaba esas botas de gamuza de las que siempre presumía, caras y poco prácticas. Dejaban una ligera capa de polvo sobre los suelos que fregué esa mañana. Papá me siguió. Hizo un gesto con la cabeza, aunque no fue un saludo. Su mirada no se posó en mí, sino que recorrió la moldura del techo, las esquinas del techo, la foto familiar sobre la repisa de la chimenea, como si estuviera inspeccionando una casa de alquiler. «Este lugar tiene buena estructura», dijo finalmente. «Parece que debería ser de todos». Me reí, aunque no me hizo gracia. «Es acogedor, creo». Mamá entró última. No habló. Sus dedos rozaron el marco de la repisa, uno de nosotros, de cuando tenía 10 años. Sus ojos se detuvieron en él como si no le resultara familiar. Nos sentamos. Los cubiertos tintinearon ligeramente. La ensalada permaneció intacta. Mara revisó su teléfono debajo de la mesa. Papá me preguntó cómo podía permitirme pisos de madera. Lo dijo, no como un cumplido, sino como una sospecha. «Sabes», añadió, «una casa de este tamaño es mucho para una persona». «Es manejable», dije y tomé un sorbo del vino que ya no quería. Nadie preguntó por mi ascenso. Cuando llegó el postre, un crumble de manzana caliente cubierto de avena, estaba casi desesperada porque alguien dijera algo amable. Recuerdo haber sonreído demasiado. Les dije que la masa era casera. Lo dije 2 veces. Papá no respondió. Dobló la servilleta despacio, con precisión, como un ritual. Entonces me miró por fin, y vi que algo se le movía en la mandíbula. Lo reconocí. Lo había visto cuando solicité entrar a una universidad fuera del estado, cuando compré mi primer coche sin pedir permiso. «Lo hemos hablado», dijo. «Esta casa debería volver a la familia». Parpadeé. «Lo siento». «¿Qué?» Mamá asintió, con los ojos fijos en la pared. «Lo has hecho bien, Celeste, pero es demasiado espacio para alguien como tú. Es hora de reenfocarse». Mis manos temblaban bajo la mesa. Mara se recostó con los brazos cruzados. «No es personal», dijo. Entonces se levantó. Y cuando regresó, llevaba mi maleta en la mano, la verde que usé cuando me mudé a la universidad. Ya estaba lista. «Hemos reunido lo esencial», añadió, solo para facilitar las cosas. Intenté hablar. No abría la boca. La voz se me atoró en el pecho y se negó a salir. «Soy el propietario legal», susurré finalmente. La sonrisa de papá era delgada. «Lo solucionaremos». Nadie alzó la voz. Nadie lloró. Pero algo mucho más fuerte ya había sucedido. Tomé mi teléfono y las llaves y las dejé con cuidado sobre la mesa,
junto a mi copa de vino intacta. Luego salí. Afuera, el aire era más frío de lo que debería ser para octubre. La maleta golpeó el fondo de mi maletero. Mientras conducía, sin rumbo fijo, cada curva del camino resonaba como una pregunta que no había preparado para responder. No lo sabía entonces, pero el verdadero robo no ocurrió esa noche. Empezó mucho antes de que se enfriara la cazuela. No conduje mucho, quizá a 16 o 19 kilómetros de Harbour Falls. Entré en una gasolinera pequeña, de esas que todavía vendían cámaras desechables y ambientadores de canela colgados detrás del mostrador. La luz del techo parpadeaba, como si se hubiera cansado de estar encendida. Aparqué debajo, con el motor apagado y las manos aún aferradas al volante, como si lo necesitara para anclarme a algo sólido. La maleta se movía silenciosamente con cada movimiento, un sordo recordatorio en el maletero. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. Mi voz era más baja de lo que esperaba. «Esta es Celeste». Una pausa. Luego una voz, alegre, demasiado alegre. «Hola, señorita Whitmore. Soy Chelsea de Cascade State Mortgage. Llamo para confirmar una solicitud que recibí este fin de semana sobre cambios en su cuenta hipotecaria». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de cambios?» «Bueno», dijo, cambiando ligeramente el tono, se solicitó agregar 2 coprestatarios a su préstamo actual y actualizar el contacto principal a alguien llamado Mara Whitmore. El envío generó algunas señales de alerta de nuestra parte, principalmente porque no llegó a través del portal seguro y no coincidía con el patrón de acceso típico. Ahora mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. No autoricé ningún cambio. No he compartido el acceso con nadie. Otra pausa. «Eso es lo que supusimos», dijo. «No hemos procesado nada. Sigues figurando como único propietario legal, sin coprestatarios ni contactos secundarios. Pero para tu protección, hemos bloqueado temporalmente la cuenta y registrado el intento de cambio». Tenía la boca seca. «¿Tienes los nombres que usaban?» «Sí. Edward y Mara Whitmore». No respondí de inmediato. No fue la sorpresa lo que me mantuvo callado, sino la extraña y constante constatación de que no me sorprendía. Le di las gracias, le solicité la documentación escrita y finalicé la llamada. El coche volvió a quedar en silencio, salvo por el zumbido de la luz fluorescente. Miré fijamente el aparcamiento vacío, mi reflejo se difuminaba en el parabrisas. No reaccionaban a nada. Lo habían planeado. No se trataba de una disfunción familiar repentina, sino de un plan a largo plazo. Y yo, tratando de complacerlos, tratando de servirles la cazuela y ganarme una sonrisa, me encontré con que eso era todo. Volví a coger el teléfono, no para llamar a nadie, sino para ver fotos antiguas, tomadas hacía apenas unas semanas. Yo, de pie en el porche con el cartel de vendido, con las llaves en la mano, sonriendo como si creyera que la casa era mía. Era mío. Aún lo era. Pero no creían que lucharía por ello. Y mucho menos que lo documentaría todo. Aún no lo sabía, pero esa llamada ya había cambiado el resultado. Porque ahora no estaba confundido. Estaba consciente. Y la conciencia, aprendería, es la primera arma real. A la mañana siguiente, todavía era temprano cuando volví a casa. No había dormido, la verdad. Me quedé dormido en el coche durante 1 hora, antes de que el frío me recordara que ya no era bienvenido en el lugar por el que había pagado. Pero necesitaba algo, papeles, cargadores, incluso un suéter, algo familiar. Al entrar en mi calle, el sol apenas comenzaba a salir. Las casas de mi cuadra estaban iluminadas con suaves luces en los porches, con las ventanas enmarcadas con cortinas que no habían cambiado durante la noche. Pero el mío era diferente. Habían cambiado la luz del porche. La cálida bombilla ámbar que había elegido ahora emitía un resplandor blanco azulado y estéril que recordaba más a la consulta de un dentista que a una casa. El romero en maceta que había cultivado a partir de semillas había desaparecido. En su lugar había un helecho de plástico, en una maceta desportillada que nunca había visto. Aparqué al otro lado de la calle y me senté un momento, simplemente mirando. Las cortinas eran diferentes. Las persianas estaban cerradas, como si la casa misma ocultara algo. Subí despacio, con el corazón apesadumbrado, pero con las manos firmes.
Aún tenía mi copia de la llave. No me había atrevido a probarla ayer. Lo metí en la cerradura. No giró. Ninguna resistencia. Ningún ruido metálico. Solo una silenciosa firmeza, como si la cerradura ya no me reconociera. Saqué la llave y la miré fijamente. Y entonces, la puerta se abrió. Una mujer que no conocía estaba en el umbral, descalza, con una sudadera con capucha 2 tallas más grande. No debía de tener más de 22 años. Me miró de arriba abajo con esa mirada que se le da a alguien que vende revistas puerta a puerta. ¿Puedo ayudarle? Tragué saliva. Esta es mi casa. Ella levantó una ceja. ¿Eres Celeste? Asentí. Su rostro no cambió. Me dijeron que no volverías. ¿Quién te lo dijo? Mara y Edward dijeron que te fuiste voluntariamente, que tenías problemas de estabilidad. Sentí un nudo en el estómago, no por la sorpresa, sino por la confirmación de lo que ya sospechaba. Detrás de ella, vislumbré el pasillo. Mi pasillo, pero ya no era mío. La pared de fotos había cambiado. Habían desaparecido las láminas enmarcadas de las costas de Oregón que había tomado durante las caminatas en solitario. En su lugar había fotos de archivo de campos de flores y un lienzo con una cita sobre la familia, una cita que no me creía. «Voy a necesitar que te vayas», dijo la niña. Me dijeron que no dejara entrar a nadie. Retrocedí sin decir palabra. No tenía sentido discutir con alguien que ni siquiera formaba parte de la obra. Solo estaba leyendo el guión que les habían dado. Al darme la vuelta para irme, mis tacones resonaron suavemente contra el cemento, demasiado fuerte en el silencio matutino. Al otro lado de la calle, la señora Denham paseaba a su spaniel, envuelta en una bata de lana. «Buenos días, Celeste», llamó, como si nada pasara, como si no me hubieran excluido de mi propia vida. Asentí. Eso fue todo lo que pude decir. Al llegar a mi coche, me senté un momento antes de irme. Dentro, había tanto silencio que casi dolía. Esa extraña en la puerta no era el problema. Era solo un síntoma. El verdadero problema estaba detrás de ella, detrás de la puerta que ya no se abría para mí. El problema era la facilidad con la que habían reescrito mi lugar en la historia, y la discreción con la que el mundo estaba dispuesto a dejarlos. Pasé esa noche en el sofá de Raina. Al principio no me pidió detalles. Simplemente preparó una tetera de té de menta, de las que solía tener en la cocina, y la dejó en la mesita de noche, junto a una manta doblada. «Estaré aquí cuando estés listo», dijo simplemente. Aún no estaba preparada, pero tampoco estaba perdida. A medianoche, el apartamento estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador. Me senté con las piernas cruzadas bajo la manta, con el portátil abierto sobre las rodillas. Hacía meses que no tocaba la mayoría de mis viejas carpetas en la nube. Estaban llenas de papeleo, documentos escaneados del cierre, declaraciones de impuestos, confirmaciones de seguros, cosas que archivaba por obligación, no por urgencia. Pero una carpeta me llamó la atención, copias de seguridad de cámaras interiores. Casi había olvidado su existencia. Las cámaras fueron idea mía cuando me mudé, no precisamente por seguridad, sino por tranquilidad. Un par de lentes pequeñas que se activaban por movimiento, ubicadas cerca del pasillo y la oficina, suficientes para monitorear las entregas o por si alguien activaba el interruptor automático mientras yo no estaba. Estaban sincronizadas con mi nube y configuradas para subir clips automáticamente al activarse. No los había revisado desde principios de otoño, pero ahora hice clic en el primer vídeo. Tenía fecha y hora 2 días antes de la cena. Empezaba con una toma tranquila del pasillo, luego movimiento, Mara, de pie en mi oficina, abriendo cajones con naturalidad. Sin rebuscar, sin buscar, simplemente sacando archivos con calma, hojeándolos y colocándolos en una caja ya etiquetada con su letra. Otro clip, mi madre, Diane, retirando mi título enmarcado de la pared y poniéndolo bajo el brazo. Se tomó un momento para alisar el polvo del espacio ahora vacío. Entonces entró mi padre, Edward. Se sentó en mi escritorio como si fuera suyo. Se recostó en mi silla, probó la inclinación y luego metió la mano detrás del monitor y desconectó el router. En la mano sostenía un dispositivo nuevo envuelto en cinta adhesiva. En él, con un rotulador descolorido, estaba escrito «Bitmore Men». No estaban invadiendo la propiedad. Se estaban instalando,
reemplazando las cosas que yo había elegido por las que consideraban más adecuadas. Sin pánico ni prisa, solo un movimiento deliberado, como si la casa ya hubiera sido reasignada en sus mentes y mi presencia en la cena fuera una mera formalidad. Me recosté, con el pulso latiéndome fuertemente tras las costillas. No esperaban que me diera cuenta. No creían que aún tuviera acceso. Pensaron que me había rendido en cuanto dejé la llave sobre la mesa. Y, sinceramente, casi tuve un momento, pero no ahora. Empecé a descargar clips uno por uno. Les cambié el nombre por fecha y los guardé en una carpeta nueva. Al final de la carpeta, escondido debajo de una serie de archivos de metraje, había un mensaje de voz. No recordaba haberlo guardado. Tenía fecha de 9 días antes de la cena. Le di al play. La voz de Mara se escuchó clara y nítida. Una vez que salga, cambia las cerraduras. No la dejes entrar, ni siquiera por los álbumes de fotos. Llamará a un abogado, claro, pero no se aguantará. Es un asunto de familia. Los jueces no lo tocan. Se me hizo un nudo en la garganta. Ni siquiera estaba enfadada, solo eficiente. Como si esto fuera un asunto que había que gestionar, como si yo fuera un montón de trastos que había que empaquetar y eliminar. Me quedé en silencio después de que terminó la grabación. Dejé que se asentara. Luego, copié el mensaje de voz, lo adjunté a los 3 primeros archivos de vídeo y me los envié por correo electrónico a mí mismo y a una nueva carpeta de contactos llamada legal. No sabía qué pasaría después, pero si sabía esto, no me había ido. Simplemente habían empezado a mudarse antes de que me diera cuenta de que me estaban sacando. A la mañana siguiente, me desperté con Raina sentada en su pequeña mesa de cocina, con las gafas apoyadas en la nariz, hojeando un pequeño bloc de notas lleno de nombres y números. Levantó la vista cuando entré. «Necesitas un abogado. No solo para la casa. Esto es más grande ahora». Asentí. Sabía que tenía razón. Hizo una llamada antes del desayuno. A las 9, teníamos cita con Joanna Kerr, abogada litigante en el centro de Harbour Falls. Recordé su nombre por el divorcio de un vecino, discreta, meticulosa, no de esas que se presentan en el juzgado con una corbata llamativa y un ego voluminoso. La oficina de Joanna era pequeña pero ordenada, con una hilera de carpetas verdes apiladas con una simetría alarmante. Su apretón de manos fue seco y directo. «Me especializo en disputas de propiedad», dijo, deslizando un bloc de notas entre nosotros, «pero la mayoría de las veces, las peores involucran a personas con el mismo apellido». Ella dejó eso pendiente por un momento antes de continuar. Saqué la carpeta que había comenzado, los vídeos, el mensaje de voz, copias de los documentos de mi hipoteca. De hecho, los examinó rápidamente. Su rostro era ilegible. «Esto es fuerte», dijo, «pero necesitaremos más». Sabía lo que quería decir y ya sabía dónde buscar. Esa noche, de vuelta en casa de Raina, abrí mi archivo de correo electrónico, años de hilos y archivos adjuntos, la mayoría olvidados, hasta que comencé a usar la barra de búsqueda como un bisturí. Línea de asunto. «Puedes enviarme tu W2 rápidamente», de Edward Whitmore, fechada en febrero de hace 2 años. Lo recordé. Presenté la declaración de impuestos tarde y le pregunté a mi padre si su contadora aún hacía declaraciones individuales. Me dijo, «Sí, solo envía los documentos». Otro. «De Mara, necesito su número de seguro social para los formularios de beneficiario del seguro. Solo para agilizar el proceso». En aquel momento, no me había parecido extraño. Eran familia. Confié en las manos que me tendían para ayudarme a estabilizar mi vida. Ahora lo vi diferente. No solo intentaban quitarme mi casa. Estaban construyendo poco a poco una versión de mí que pudieran controlar en el papel. «Raina», llamé desde el otro lado de la sala de estar. «¿Puedes comprobar algo por mí?» Ella se unió a mí en el sofá, con la computadora portátil equilibrada sobre sus rodillas. «Revise su informe de crédito», dijo, sin necesidad de preguntar por qué. Me tomó 2 intentos recordar mi contraseña. Cuando se cargó el informe, sentí que se me secaba la garganta. Recibí 2 nuevas consultas, una de una importante tienda departamental en la que no había comprado durante más de una década y otra de una compañía de tarjetas de crédito a la que nunca había solicitado tarjeta, ambas enviadas la semana pasada. Ambos vinculados a una dirección IP de la casa de mis padres.
Me volví hacia Raina. Ella ya fruncía el ceño. Esto es fraude financiero, dijo. Ya no es un asunto emocional. Es un delito. Me quedé muy quieto, como si incluso respirar demasiado fuerte pudiera empeorar las cosas. Joanna llamó esa noche. Reenvié todo, los correos electrónicos, el informe, los intentos de solicitud. Estamos presentando la solicitud, dijo. Una petición de emergencia. Una orden de restricción. Bloqueo de crédito. De ahora en adelante, no hables con ellos directamente. Todo lo que digas pasará por mí. Cerré mi computadora portátil y me recliné. Ya no se trataba de culpa, sino de pruebas. Contaban con que me quedaría callado y pequeño. Pero se olvidaron, guardé los recibos. El Palacio de Justicia de Harbour Falls se construyó en 1911, ladrillo, piedra caliza y simetría. Había pasado por allí docenas de veces y nunca pensé que entraría por la puerta principal tan. Cualquier cosa menos un contribuyente. Pero el jueves por la mañana pasé por el control de seguridad con Joanna a mi izquierda y Raina siguiéndome silenciosamente. No llevaba nada más que una carpeta manila y mi nombre. Esperamos fuera de la sala mientras se anunciaba el caso anterior, divorcio, algo sobre vehículos y visitas. Tras las puertas dobles, se oían voces que subían y bajaban. Apreté las palmas de las manos sobre mi regazo, no para rezar, sino para que dejaran de temblar. No se trata de drama, dijo Joanna en voz baja. Estamos aquí por la verdad. Que actúen. Nosotros nos presentaremos. Cuando llamaron nuestro caso, entramos silenciosamente. La sala del tribunal estaba fría, pero no provenía del aire. Era más bien una quietud que exigía elegir las palabras con cuidado o no elegirlas. Mis padres se sentaron a la mesa del acusado. Mi padre, Edward, llevaba un traje que no le sentaba del todo bien. Mi madre, Diane, estaba rígida a su lado. Marlo estaba sentada aparte, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y el pelo recogido en un moño que decía, control más que estilo. No me miraron. Joanna empezó con la documentación. Presentó los papeles de la hipoteca, la escritura, los estados de cuenta fechados. Luego, los vídeos, mudos pero devastadores, mi padre reemplazando el router, mi madre quitando fotos enmarcadas, Mara guardando archivos. Luego vino el mensaje de voz. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras la voz de Mara resonó desde el altavoz. Una vez que salga, cambia las cerraduras. No la dejes entrar. Ni siquiera para los álbumes de fotos. Ni enfadado ni en pánico. Solo calculador. Joanna lo dejó reposar en la habitación antes de continuar. Cuando les llegó el turno, mi padre se puso de pie primero. Intentábamos proteger lo que construimos, dijo. Esta casa siempre estuvo destinada a la familia. Apoyamos a Celeste durante años. Puede que su nombre figure en la escritura, pero ese nunca fue el espíritu de la casa. Joanna lo interrumpió cortésmente, pero con firmeza. Señor Whitmore, ¿niega haber presentado reclamaciones de propiedad falsas a Cascade State Mortgage? Niego cualquier intención criminal, respondió con voz tensa. Si tan solo hubiera escuchado, nada de esto habría sucedido. La jueza la miró por encima de sus gafas, su rostro era ilegible. Entonces llegó Mara. Se puso de pie y se aclaró la garganta. Solo intentaba ayudar a administrar la propiedad, dijo. A Celeste ni siquiera le gusta recibir visitas. Era demasiada casa para ella. Se agobia. Joanna sacó una imagen fija de uno de los vídeos, Mara sacando mis carpetas etiquetadas y guardándolas en una caja con sus iniciales en el costado. El juez miró hacia arriba. ¿Creías que la casa era tuya? Mara dudó. Creía que era una responsabilidad compartida. Usted no está en la escritura, dijo el juez. ¿Eres? No. Mi turno llegó el último. Caminé lentamente hasta el estrado, hice el juramento y me senté. No leí ninguna declaración. No traje notas. Miré directamente al juez y le dije. Compré esa casa yo sola. Pagué cada plazo, me encargué de cada reparación, elegí cada mueble. No solo entraron sin permiso, sino que empezaron a borrarme incluso antes de irme. Hice una pausa. Mi padre me reemplazó el Internet. Mi hermana empacó mis archivos. Mi madre eliminó mis fotos. Y cuando me resistí, me llamaron inestable. Dejé que el silencio perdurara. No solo intentaron quitarme mi casa,
sino que intentaron sacarme de la vida que construí dentro de ella. La jueza no habló de inmediato. Revisó sus notas y leyó algo en la pantalla. Entonces, finalmente, este tribunal determina que la señora Celeste Whitmore es la única propietaria legal de la propiedad en cuestión. Además, encontramos motivos suficientes para confirmar la orden de alejamiento temporal e iniciar una investigación formal por presunta mala conducta financiera y fraude de identidad. Edward respiró hondo. Mara miró al suelo. Mi madre no se movió en absoluto. No reaccioné, no en esa habitación. Afuera, Raina esperaba con café, un vaso de papel y un paraguas que no necesitaba. El sol brillaba con fuerza y firmeza. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Miré hacia las escaleras del juzgado. Mis zapatos estaban bien plantados. Mi voz firme. Me siento real. Ella sonrió. Más tarde esa tarde, abrí el correo electrónico de Joanna confirmando que el secretario del condado había actualizado la escritura, mi nombre, mi firma, mi casa. Cerré mi computadora portátil y me senté junto a la ventana en la habitación de invitados de Raina, mirando los árboles mecerse afuera como si estuvieran asintiendo en silencio. No se trataba de venganza. Era